Damos gracias a Dios porque hasta hoy Él nos ha cuidado. Y en algunas ciudades hemos comenzado a congregarnos nuevamente. Para este regreso a los templos y por la salud de todos, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza siempre el cubrebocas. Mantén siempre la sana distancia. Mantén tus manos limpias y desinfectadas. Estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, en todo tiempo, atienda a las recomendaciones de tu pastor. ¡Pasa voz! En esta tarde les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Que este saludo se extienda por todo el distrito número 3. Hoy sábado en que nos gozamos en la alabanza, en la adoración y también en la palabra que Dios tiene preparada para todos nosotros. Yo les pido que ahí en sus hogares donde se encuentren y quienes están conectados a través de las redes sociales, a través de la tecnología que hoy esta pandemia nos ha llevado a esto, les ruego que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor y de esta forma ofrecerle a nuestro Dios el culto de hoy sábado por la tarde. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de los corazones de los miembros de esta Iglesia de Dios, en este distrito número 3, y también en los corazones de quien nos están sintonizando, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, también porque con esta nueva normalidad, Señor, tenemos la libertad, Señor, de sintonizar y de estar conectados para gozarnos de tu alabanza, Señor, de tu adoración. Y también que bendigas a quienes se encuentran en los hospitales, Señor, que sufren de esta enfermedad, Señor, a miembros de nuestra congregación como extraños, Señor. Te rogamos, Padre, que recibas como un olor suave, Señor, todas estas alabanzas, Señor, y todo lo que hagamos el día de hoy. Te lo rogamos, Padre, amparados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio a la alabanza de nuestro Dios y vamos a hacerlo con el himno número 242, Paz, paz, cuán dulce paz. Vamos a cantarlo con alegría, con gozo y recordando que nuestro Dios dio a su Hijo Jesucristo precisamente para que perdonara nuestros pecados, pero para que también gozáramos de esa paz, de esa tranquilidad. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este canto: paz, paz, cuán dulce paz. Los
que inunde por siempre nuestro ser, y cantémosle nosotros aleluya a nuestro Dios. Con ese júbilo cantemos aleluya a quien se ha entregado en el madero por salvarnos a nosotros. aleluya, por la eternidad cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad cantamos aleluya, vivo estás, cantamos Señor se merece la honra y la gloria. Y cuando nosotros hemos recibido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y que vamos a los lugares donde se alaba al Señor, no queremos salir de ahí. Ahora imaginemos
cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios, creo que no hay un lugar más alto que el que estar con nuestro Dios, alabando por la eternidad y cantando aleluya. Vamos a alabar al nombre de nuestro Dios con este canto.
Y creo que el Señor lo va a hacer de nuevo. En el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Cuando caemos, nos levantamos, el Señor lo hace de nuevo. Como seres humanos, fallamos, nos caemos y el Señor nos levanta. Y creo que el Señor lo volverá a hacer. Vamos a cantar este hermoso himno, este hermoso canto que nos lleva a la reflexión y nos lleva también a preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Yo les ruego que cantemos al Señor este hermoso himno y que al finalizar podamos orar al Señor para entregarle estos cantos, pero también para que preparemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque recordemos que el Señor nos invita a que seamos obedientes, para que las ofrendas y los diezmos sean de utilidad para esparcir el nombre de nuestro Dios y que la gente, más gente lo conozca. Vamos a cantar este hermoso himno. Lo harás otra vez. Nos rodeando esto,
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites confiar en ti. Gracias, Señor, porque nos has permitido en esta tarde, Señor, gozarnos en la alabanza y en la adoración, en comunión con toda la iglesia del distrito número 3, Señor. Con todos los corazones, Señor, que en este momento te alaban. Con toda la gente, Señor, nuestros hermanos que en sus hogares, Señor, aún no siendo del distrito 3, Señor, se unen a la alabanza y a la adoración. Gracias por ello, Señor. Y te pedimos, Padre, que bendigas, Padre, las ofrendas y los diezmos que se depositarán, Señor, en esta tarde, en cada uno de los hogares, Señor, en los que tengamos separado un lugar para depositar, Señor, las ofrendas y los diezmos, como señal de obediencia, Padre, porque sabemos, Padre, que tú abres las ventanas del cielo, Señor, y mandas bendición hasta que sobreabunde. Tenés así, Señor, que nuestras alacenas tienen despensa, Señor, para el alimento diario. Tenemos vestido, Señor, tenemos calzado y tenemos lo necesario para seguir viviendo. Gracias por ello, Señor, y te rogamos, Padre, que en esta tarde nos bendigas y nos ayudes para prestar nuestros oídos, Señor, a la palabra que en esta tarde, Señor, tienes preparado para nosotros. Te rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que bendigas las ofrendas y los diezmos de esta tarde. Te ruego que en sus hogares puedan depositar las ofrendas y los diezmos y que después sean entregados a los pastores de cada congregación. Mi deseo en esta tarde es que el Señor les bendiga y vamos a recibir de esta forma la palabra en voz de nuestra hermana Rosy Salazar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, ahí donde están, cada uno en su lugar. Ese es mi deseo y le damos gracias a Dios porque estamos en esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta reunión, este momento, y bendigo a Dios por la oportunidad que me da de estar ante ustedes para compartir la palabra. Hemos aprendido a través del tiempo que el que se glorifica es Dios y lo hace a través de sus hijos y de sus hijas. Así que agradezco a Dios esta oportunidad, al sobreveedor del distrito, nuestro hermano Abelardo, por la oportunidad que nos da de poder compartir estos momentos con ustedes. Y yo voy a dar en esta tarde esta reflexión, la cual he titulado Para la aflicción, una confianza que produce paz. Hemos estado viviendo tiempos complicados. Me parece que todas las familias en nuestro país y en nuestra iglesia hemos estado en momentos difíciles, en momentos que hay situaciones que nos llevan al extremo y eso nos lleva a estar
en aflicción. Damos gracias a Dios porque somos sus hijos, somos sus hijas. Él nos fortalece, Él nos levanta. Y esta tarde rogamos que su Espíritu Santo nos dé palabra de consuelo, palabra de fortaleza a cada uno de nosotros. Que Dios unja su palabra en esta tarde y que a cada uno nos llegue conforme nuestra necesidad. Y para empezar quiero que leamos unos pasajes, algunos que están en el Evangelio de Lucas. Y solamente vamos a leer cuatro versos del capítulo 21 y vamos a leer solo el verso 9, el verso 11, el verso 26 y el verso 28. El verso 9, empezamos con él, Lucas 21, verso 9. El primer pasaje dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y el verso 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el verso 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando leemos estos pasajes y leemos todos estos acontecimientos que Jesucristo nos estaba señalando que se presentarían, serían como señales, les decía a sus discípulos, señales antes del fin. Y cuando nosotros los leemos, puede ser que imaginemos muchas cosas. Nuestro Señor estaba hablando de algo que iba a acontecer y nosotros en este momento no podemos afirmar que lo que estamos viviendo, esta pandemia, sea parte del inicio del fin. Eso no lo podemos saber. La palabra dice que ni el mismo Hijo de Dios sabe cuándo será el fin. Pero lo que sí es cierto es que desde ese tiempo nuestro Señor Jesucristo nos estaba advirtiendo algo. Y yo lo que quiero es que apliquemos estos pasajes a esto que Jesucristo, para lo cual Él nos quería preparar. Esto que estamos viviendo hoy nos toca a nosotros vivirlo, nos toca experimentarlo, nos toca pasar por ello, pero no quiere decir que sea lo único. Nos toca porque estamos vivos, porque estamos de pie, porque estamos en este 2020 viviendo, pero ya hay otros acontecimientos que sucedieron y que los vivieron otras personas. Y solo por relatarles algunos, hice una lista de algunas pandemias sin tomar en cuenta los terremotos, los tsunamis, las destrucciones que ha habido, solamente hablando de enfermedades, para que vean que esto no es la primera, no será la última. Y tenemos que estar preparados, como dice nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, fíjense, en 1918 hubo una epidemia muy parecida a lo que tuvimos en el 2009, que fue la gripe española, que fue producido por un virus, el H1N1, de origen aviar. Y nada más para que vean un poquito, en ese tiempo hubo 500 millones de personas en el mundo infectadas. Y de esas 500 hubo 50 millones de personas que murieron en el mundo. En nuestro país, en ese tiempo, murieron 300,000 personas. Ahorita con lo del COVID vamos un poquito más de 100,000. La tasa de mortalidad era de cada 100 personas morían entre 10 y 20 personas. Después en 1957 vino otra gripa que fue la influenza asiática y ahí hubo muertes de 1.1 millón de personas que murieron. Luego en el 68 hubo otro tipo de gripa que también fue influenza y hubo también 1 millón de muertos. Luego después en el 2009, la que tal vez muchos nos acordamos, que fue la
la pandemia también por que fue la influenza tipo A, por el virus H1N1, y ahí hubo 575,400 muertes, o sea, mucho menos que las que había habido en las epidemias anteriores. Y hay para que vean cómo esto se repite a través del tiempo, hay una epidemia que hubo desde la época del año 541 después de Jesucristo. Y fíjense, ahí estaba una epidemia que en ese tiempo ni siquiera sabían cómo se llamaba la enfermedad ni qué la producía, pero esa fue la peor catástrofe porque hubo muchísimos muertos, se moría el 25% de la población y luego se quitaba la infección, la enfermedad, y volvía otra vez en ciclos de 8 o 10 años, es decir, les daba la crisis, pasaban 10 años, tal vez 8 años sin enfermedad y volvían otra vez a presentarse. Pero lo más sorprendente de esta infección es que si esto fue en el año 541 después de Cristo, se imaginan que hasta 1988 se logró saber qué era lo que lo producía y fue cuando ya se le puso el nombre de peste negra. Y cuando esta muerte existió, se desapareció hasta el siglo XIV, o sea, desde el año 541 después de Cristo hasta el siglo XIV. Y en esa época murió el 60% de la población. Tal vez ha sido la epidemia mayor que ha existido en el mundo. Y después en los siglos XVIII, XIX y XX tuvimos la presencia de la viruela, que en Estados Unidos mató el 90% de la población indígena y en todo el mundo mató a 56 millones de personas, o sea, mucho mayor que lo que estamos viviendo actualmente con el COVID. Y luego vino en el 1981 la presencia del SIDA, el VIH. Y saben que en la actualidad hay 38 millones de personas que viven con ese virus y sin embargo muchos de ellos solamente son portadores del virus y contagian a las demás personas. Pero imagínense, 38 millones de personas en el mundo que viven con esto. Y esta enfermedad ha matado entre 25 y 35 millones de personas. El COVID, que empezó el año pasado a finales del año, en 2019, hasta este momento lleva más de 67 millones de personas que están infectadas en el mundo. Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas en el mundo se están enfermando. Y actualmente en el mundo tenemos más de 1.5 millones de muertes, comparado muy parecido a lo que es la influenza asiática, a la otra influenza del 68. Y entonces eso nos habla de que nuestra vida en la tierra es cíclico. Vamos presentando este tipo de cosas, además de lo que son los terremotos y todo esto. Bueno, Jesucristo nos estaba advirtiendo, Él estaba hablando de que iban a presentarse muchas cosas y vean desde cuándo existe esto, y tal vez la gente cuando enfrentó cada una de estas epidemias pensaba que era el fin del mundo. ¿Cómo lo vivimos nosotros los que somos hijos y somos hijas de Dios? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Qué piensa? Cuando las personas nos dicen, y hay personas de nuestras iglesias o evangélicos que hablan, mucha gente dice que es una plaga, que son las plagas del Apocalipsis. Eso no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que estamos enfrentando algo que no nos esperábamos, para lo cual no estábamos preparados y que nos ha trastornado nuestra vida cotidiana. Pero además de eso, nos ha ido afectando de tal manera que muchas personas tienen grandes temores, y siempre la pregunta es: ¿cuál es el mayor temor? Y tal vez el mayor temor pues es perder la vida. Hay acontecimientos en la Biblia que le voy a dar las citas bíblicas para que usted, si las quiere anotar, o después si las quiere leer, pero para que vea que no solo en estos últimos años es que nosotros vivimos estas situaciones. Acuérdese, le voy a hablar de 3 acontecimientos que sucedieron al principio. Uno de ellos fue lo que está en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 24.
Este pasaje dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí hay una destrucción de todo el pueblo, ¿verdad? Se acuerda que solamente se libró Lot cuando iba en camino, iba con su esposa se convirtió en estatua en ese momento al voltear, al desobedecer. Pero nos acordamos de esa historia, y en esa historia se buscaba que por un justo, cuando menos que hubiera un justo en toda la tierra, pudiera salvarse ese momento Sodoma y Gomorra. Y la verdad es que en ese tiempo pues no hubo ni un justo en el pueblo, de tal forma que el pueblo desapareció. Luego tenemos otro acontecimiento relatado en la Biblia acerca de Noé. También lo recuerda la historia de Noé. Como dice la palabra, y el mismo evangelio Jesucristo lo repetía diciendo que los hombres y las mujeres de aquel tiempo se dedicaban más a comer y a beber, a divertirse en los placeres que tenían, y esa era su vida, ese era su mundo. Y la palabra la palabra de Dios dice: viendo el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constante al mal, a Dios, dice la palabra, le pesó haber creado al ser humano sobre la tierra, y entonces con dolor de su corazón dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y también a los animales, reptiles y aves del cielo. ¿Cómo me arrepiento de haberlos creado? Si se dan cuenta, en estas dos circunstancias que acabamos de mencionar, Sodoma y Gomorra, hay una desaparición total por toda la maldad que existía en ese pueblo. Luego viene la época de Noé, y el Señor dice que se arrepintió de haber creado a la tierra, a los habitantes, y hace una limpia, hace una destrucción. Después podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 21, del verso 4 al verso 9, Números 21, del 4 al 9, hay otra historia. Y en esta historia es cuando el pueblo de Israel ya iba en el desierto. Y esta historia nos narra cómo es que el pueblo estaba desobedeciendo. Y entonces podemos ver que ellos se desanimaban porque pues no tenían la comida que tenían con los egipcios. Ellos extrañaban el pescado, extrañaban la cebolla, extrañaban el sabor del ajo. Dice la palabra que ello era lo que decían y le reclamaban a Moisés, de tal manera que en esta parte de reclamo y en lo que van transitando por el desierto, esto que les acabo de decir de Números 21, del 4 al 9, dice que el Señor envió entonces serpientes que provocaron la muerte de muchos hebreos. En el camino, en el desierto, murieron muchos. La palabra dice que ellos se arrepentían y pedían perdón a Moisés, y entonces Dios le ordena a Moisés que coloque una serpiente en un asta para que cada vez que alguien fuera mordido por una de esas víboras consiguiera la salvación simplemente mirando el animal de bronce que Moisés había fabricado. Cuando leemos estas historias y usted lea la Biblia con esta perspectiva de lo que es Dios, se puede dar cuenta que siempre el ser humano toca el corazón de Dios. Siempre con nuestro sufrimiento y con nuestro dolor tocamos el corazón de Dios. No hay una destrucción completamente. Cuando Sodoma y Gomorra destruyó Sodoma y Gomorra, cuando destruye la tierra, cuando está Noé, deja el remanente, deja a Noé. Cuando sucede esto en el desierto, no todos mueren. Y usted puede ver que en todo lo que le acabo de relatar, en las historias de las grandes epidemias, no toda la humanidad ha muerto. Como si hubiera una selección natural, como si los que tienen que morir mueren, pero la especie humana sigue, porque seguimos tocando el corazón de Dios. Los seres humanos tocamos el corazón de Dios, y tocamos el corazón de Dios porque somos sus hijos, porque somos sus hijas, porque al final Él nos creó y somos su obra maestra,
y por la desobediencia perdimos esta posibilidad de estar en la vida eterna. Y eso es lo que al ser humano en su corazón le duele tanto, de no poder ser eterno. Estas historias de las que acabamos de hablar nos llevan a reflexionar que Dios es Dios, que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Y como entonábamos hace un rato el canto, siempre lo hará otra vez. Y solamente lo hará por el amor y por la misericordia que tiene hacia cada uno de nosotros. Y es necesario que como hijos e hijas nosotras conozcamos el corazón de Dios, que lo conozcamos a Él, que sepamos quién es nuestro Dios, en qué Dios hemos creído, a qué Dios hemos servido, con qué Dios hemos caminado, y que pongamos nuestra esperanza en Él. Esta lectura que teníamos hace un momento, la primera parte del primer verso dice Lucas 21, verso 9. Jesús dice: cuando escuches de guerras y de sediciones, no te alarmes. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? Le estaba hablando a sus discípulos, a los que creían en Él, a los que le seguían, a los que le servían. Hoy nosotros, como dice la palabra, el que tenga oídos, oiga. Hoy la palabra es para nosotros, es para los que creemos en Él. Entonces tómela para usted. Si le estuviera diciendo el Señor a usted que cree en el Señor Jesucristo, a usted que cree en Dios, que le está diciendo: cuando escuche de todo eso, no se alarme. Jesucristo dice: es necesario que estas cosas acontezcan, pero no se preocupen, el fin no es inmediatamente. Y pensamos, ¿y si fuera? ¿Y si fuera el fin? Pues como quiera, el Señor Jesucristo dice: no se alarmen. Es lo primero que nos dice: no se alarmen. Ahora compárelo en su vida. Yo recuerdo las primeras veces o los primeros días que llegó el COVID a nuestro país. Yo empecé a escuchar personas que aún no llegaba el COVID tan fuerte como ahora, y caían en shock, y entonces ya nada más tosían y pensaban que tenían la enfermedad. Muchos de nosotros, los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, también nos hemos alarmado, como que no hemos escuchado esta palabra. Dijo Jesucristo: no se alarmen. Escuchen lo que escuchen, vean lo que vean. Dice: no se alarmen, porque el fin todavía no será. Luego en el verso 11, el mismo Señor Jesucristo nos dice: y habrá grandes terremotos. Y luego dice: y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Cuando habla de hambres y pestilencias, muchas de estas enfermedades de las que yo les hablé son enfermedades que producen el olor, por ejemplo, la peste negra, que producen esa descomposición del cuerpo. Hoy con las personas que padecen el COVID, es una enfermedad, el virus afecta a todos los órganos, y llega el momento en que hay afectación hasta el corazón, ahora al cerebro, a través de la nariz. Todo lo que están descubriendo habla de que hay una descomposición de nuestro cuerpo. Pues esas son las pestilencias, esas son las enfermedades o las cosas que se habían de presentar. Y Jesucristo, en lo que acabamos de leer en el verso 9, dice: no se alarmen. O sea, aunque pase eso, no se alarmen. Hay algo que tenemos que entender: nuestra vida en esta tierra es transitoria y hemos de padecer una serie de circunstancias, pero Jesús nos da la recomendación: ante todo eso que viva, usted no se alarme. El verso 25 dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy, en el tiempo en el que nosotros tenemos, en lo que estamos viviendo, podemos encontrar que hay una angustia extrema en muchas personas. Por eso decimos que ante la angustia necesitamos una confianza que produzca paz en nuestro interior. En el verso 26 de Lucas 21 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En la nueva versión internacional dice: los hombres se desmayarán a causa del terror.
¿Qué sucede en este tiempo? Mucha gente está asustada, está angustiada. Nosotros nos angustiamos porque tal vez mucha gente no puede acudir a sus templos, porque no puede estar en las reuniones sociales, porque no puede ir a los supermercados y viene la depresión en las personas. Viene cuando dice los hombres se desmayarán, no es justamente que pierden el conocimiento, sino estos desfallecidos son personas que entran en depresión, que entran en ansiedad. Muchas personas tienen un cuadro gripal y morir solos. Entra la angustia, entra la ansiedad. Después descubre pues que no era COVID, que era una gripa. Y a veces esa gripa se complica con una neumonía. No era COVID. No fue la tensión por la ansiedad, por el temor. Entonces se complica. Justamente porque desfallece el ánimo, empezamos a tener estas ansiedades. El verso 28 de esta historia dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Jesucristo y nos dice a nosotros hoy, a los que hemos creído en Él, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús estaba en medio de sus discípulos, Jesús todavía no moría. Jesús les estaba diciendo a ellos: bueno, si escuchan todo esto, no desfallezcan, no tengan temores, no tengan angustias, más bien, ustedes lo que tienen que hacer cuando empiece a suceder, mi recomendación es que se pongan derechos, que se paren, se pongan firmes, levanten su cabeza. Dice, porque su redención está cerca. Les estaba diciendo a ellos porque Jesucristo moriría por ellos, Jesucristo resucitaría y les estaba dando la esperanza. Tal vez ellos no lo entendían. Otra vez, como dice la palabra, el que tenga oído, oiga. Porque hoy nos lo está diciendo a nosotros. Hoy tómelo para usted, esta palabra tómela para usted. Ante estas circunstancias, los hijos y las hijas de Dios tenemos que estar erguidos, tenemos que estar levantados, tenemos que estar con la cabeza en alto, esperando solamente en nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, la enfermedad no nos va a tocar. Eso no lo podemos decir, nadie lo puede asegurar. Hoy en nuestra iglesia tenemos un número alto de personas que han muerto por el COVID. Tenemos personas que actualmente están enfermas por el COVID. Es decir, nosotros los hijos y las hijas de Dios no nos vamos a librar de eso. No dice eso Jesucristo. Lo que Él está diciendo es: levanten su cara, pónganse derechos, levanten su cabeza y piensen que su redención está cerca. Nuestra redención está en creer en el Señor Jesucristo, en aceptar la salvación y en esperar la vida eterna. Como decía Pablo, no sé qué me conviene más, si quedarme o irme. Si estoy vivo, estoy con el Señor, y si muero, he de ir con Él. Los hijos y las hijas de Dios tenemos que levantar la cabeza y decir: Padre, a la hora que tú quieras. La edad que tengamos, cada uno de nosotros viene a cumplir con un propósito, como dice Pablo en Efesios. Cada uno fue hecho para cumplir con un propósito. Y déjeme le doy la noticia que cuando hemos concluido con ese propósito, el Señor dice: vengo por ti. Y nosotros como sus hijos y como sus hijas, con la cabeza levantada, tenemos que decir: Padre, cuando tú quieras. Pedimos que nos libres del COVID. Pedimos que nos libres de esa enfermedad, que nos libres de morir solos en un hospital. Te pedimos eso, ten misericordia de nosotros. Pero si tu voluntad es que yo muera así, Señor, no me queda más que aceptarla, porque mi tránsito en esta tierra solamente es transitoria. Esta epidemia y esta pandemia que nosotros hemos vivido, dice un escritor chileno, es una crisis, y como tal, como crisis, es un punto de quiebre, es un acontecimiento que nos está cambiando radicalmente. Una mirada histórica del presente nos enseña a imaginar el significado que tendrán esas consecuencias. Es decir, nuestro presente, ¿por qué está determinado? Está determinado
por el pasado, por lo que hemos vivido, está determinado por toda la historia que traemos, por eso está determinado. Yo le diría, no debe estar determinado así, tiene que estar determinado por nuestro futuro, porque acuérdese que nuestra redención está en el Señor Jesucristo y nuestra vida, nuestro presente, tiene que estar manejado solamente por ese porvenir, por ese futuro. Si yo le preguntara a usted, ¿qué aprendizajes ha tenido de la pandemia? ¿Solo dolor? ¿Solo tristeza? ¿Solo angustia? ¿Solo miedo? ¿O qué aprendizaje ha tenido? Yo le cuento algunos. Tal vez con esta pandemia nos hemos dado cuenta que podemos vivir con muy poco. Acuérdese del principio cuando todos estábamos en aislamiento, que se prohibió la salida y que los supermercados estaban abiertos a cierta hora. Acuérdese cómo en Estados Unidos hubo un desabasto hasta del papel sanitario. ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Por qué cree que las tiendas empezaron a verse vacías? Justamente por los temores. Es que si me quedo sin comer, es que si me quedo sin agua, es que si me quedo sin esto. Y al final muchos de nosotros aprendimos que podemos vivir con poco. Nos dimos cuenta que no era necesario andar en las plazas comerciales comprando cada 8 días algo para poder disfrutar el fin de semana. Nos dimos cuenta que podíamos estar en la casa, en la familia, con la familia. Bueno, y algunos aprendieron a hacerse adictos al Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que podemos vivir con poco. Nos dimos cuenta que el mundo entero, todo el mundo, somos uno. Nos dimos cuenta que la pandemia nos llegó a todos, a los europeos, a los asiáticos, a los americanos. A todos nos llegó. Nos dimos cuenta que ante la enfermedad todos somos iguales. Nos dimos cuenta que el ser humano no tiene el control de las cosas como creía. Esta idea de ser el ser superior, de ir a la luna, de ir al espacio, de creer, ir a buscar vida en otros planetas, pues nos dimos cuenta que no, que el ser humano no tiene el control como creía que lo tenía. Y cuando el hombre se da cuenta que no tiene el control, entra en un desequilibrio. Mire cuántos meses llevamos de la pandemia en nuestro país. Ya vamos a cumplir, de todo el mundo tenemos 1 año. Ya cumplimos 1 año con la pandemia. ¿Y qué cree? Todavía no hay vacuna. Todavía están en la fase última de la experimentación. 1 año y no tenemos vacuna. Y mucha gente está en la esperanza de la vacuna. ¿Qué le pasó al hombre, al científico? No conocemos bien la enfermedad, se está descubriendo apenas en un país de Europa. Alguien se atrevió ya a hacer autopsias y ver qué sucede en el cuerpo de las personas. Pero nos damos cuenta que esa supremacía que el hombre creía tener no existe. Nos dimos cuenta que la muerte está más cerca de lo que imaginamos. Hoy nos hemos dado cuenta que hoy estamos y dentro de 15 días puede ser que no estemos, que es el periodo de la enfermedad y que nos lleva a la muerte. Hoy hemos aprendido que a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros familiares, algunos en muy poco tiempo se fueron. Eso nos llevó a dar cuenta cuán vulnerables somos en esta vida. No sé si a usted le ha pasado eso, pero yo he hecho todo ese análisis de lo que somos. Nos dimos cuenta que ahora somos iglesia sin estar en un templo. Nos dimos cuenta también de nuestro refugio y nuestra esperanza. Y eso es lo más importante, saber dónde está. Algo que yo le diría es que todas estas cosas que están pasando son una oportunidad solamente para aprender a confiar en Dios. Por eso vea lo cíclico que es el mundo, lo cíclico, lo que ya les platiqué, y usted lea la Biblia y encontrará muchos acontecimientos que era necesario que el pueblo de Israel sufriera para que volteara a ver a su Dios, para que volteara a estar a sus pies, para que volteara y viera que Él era el Todopoderoso. Así que hoy nosotros con lo que estamos viviendo es necesario que volteemos a ver todo lo que está pasando y el sufrimiento para ver que este momento es una oportunidad para aprender a confiar plenamente en Dios y para aprender a fortalecer una relación plena con Él. Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y se lo vuelvo a leer porque es importante que usted como hijo o como hija de Dios se lo aprenda, lo memorice y lo platique todo el día. Y cuando haya gente que se le acerque y le hable del sufrimiento y del dolor, del que se está muriendo, del que está en el hospital, del que está muy mal, es importante que usted salga con este pasaje. Y yo hasta le recomendaría que se lo diga al revés. Y que le diga, yo he aprendido lo que dice el Evangelio. En el mundo tendréis aflicción. Eso he aprendido, eso dice la palabra. Yo ya sabía que esto se iba a presentar. En el mundo tendréis aflicción, pero el Señor Jesucristo me dice, pero confía porque yo he vencido el mundo y mi confianza está en Él porque Él ha vencido el mundo. Y lo primero del pasaje, poderle decir a la gente, Jesucristo dijo muchas cosas cuando Él estuvo en la tierra. Y Él dijo que esas cosas las había hablado para que en Él tengamos paz. Si usted como hijo e hija de Dios empieza a sentir esta paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, y si usted empieza a sentir esto en su interior, con esta certeza de que Dios va con usted, entonces en su vida habrá paz y usted podrá compartir con toda la gente que no conoce a nuestro Dios como nosotros lo conocemos. Usted le podrá compartir este mensaje de paz, esto que usted sabe de nuestro Señor Jesucristo, esta certeza que usted tiene de que dice, bueno, Él nos dijo que tendríamos muchas aflicciones, y también la palabra dice, cada día tiene su propio afán. Hoy sufrimos, mañana no sabemos, pero al decirle a las personas, usted no se preocupe, este sufrimiento, como decía aquel sabio, también pasará. Y lo más importante es que nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya venció el COVID, Él ya venció la muerte y tiene un lugar apartado para mí en la eternidad. Así que podemos decirle a las personas, debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo para tener paz. Hoy la paz en cada uno de nosotros y en el mundo se debe de valorar aún mucho más. Por estas aflicciones que tenemos a diario, por estas aflicciones que de repente llegan al máximo. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado con un cuadro muy sugestivo de COVID y luego va y se hace la prueba y le dicen es negativo. ¿Y cómo siente? Ay, bueno, pues la paz tiene que estar, aunque tenga los síntomas del COVID, pensando que tiene COVID, desde ahí tiene que empezar su paz. Y puede ser que diga, pues es muy difícil, pero justamente ese es el entrenamiento al que el Señor nos llama, que aún en nuestras aflicciones podamos tener paz. Yo debo decirles que ante esta situación que estamos viviendo, no solamente es enfrentarnos a lo del COVID. Hoy hay crisis en la salud. ¿Por qué razón? Porque mucha de la atención se está derivando a la atención del COVID. Muchos hospitales se están solamente especializando para atender COVID. Pero además somos el país donde más personas que se dedican a la salud mueren. Hoy tenemos disminución de médicos, de médicas, de enfermeras, de personal de salud. Tenemos deficiencias en los hospitales. ¿Qué sucede con todas las enfermedades? ¿Qué sucede con las enfermedades crónicas, con las enfermedades que aparecen, con lo que aparece de repente, con las cirugías que están pendientes? Todo se ha paralizado. Con las personas que tienen cáncer, todo se ha paralizado. Y entonces tenemos un alto índice de mortalidad con enfermedades crónicas. Hoy muchas personas se enferman y, como les decía hace un momento, no quieren ir a sus clínicas, no quieren ir al Seguro Social, no quieren ir a los hospitales porque tienen temores. Y los médicos privados dicen que hoy ellos tienen un incremento en sus atenciones, porque la gente hoy prefiere pagar y aunque venda lo que tiene para irse a atender. Tenemos crisis, hoy tal vez usted ya lo ha experimentado, yo lo he experimentado en mi propia familia y tal vez todos lo hemos experimentado, nos enfermamos y no queremos ir al médico.
Y yo solamente me estoy refiriendo a ese tema, pero hay otras cosas, hay otras áreas donde nos está afectando. Hoy la gente, antes que acostumbraba a salir de vacaciones, no puede salir de vacaciones a muchos lugares porque hay restricción. Hoy hay limitación para visitar a sus familiares que están en otros lugares. Es decir, hay una crisis y esta crisis nos lleva a perder la paz de la que el Señor nos habla. Yo le invito en esta tarde que identifique cuáles son sus miedos, identifique qué es lo que le produce la aflicción, qué es lo que le produce la ansiedad, qué es lo que le produce la tensión. Váyalo identificando y empiece a decirle a Dios, es verdad, todo eso, tú estás por encima de todo ello. Hoy creo que el ser humano sigue teniendo miedo a morir. Tiene miedo a enfermarse. Yo esto lo veo mucho y tal vez también por mi profesión. Siempre pregunto a las personas, ¿cuál es tu mayor temor? Y me dicen, mi mayor temor es morir. Cuando tenemos miedo a morir, de alguna manera hay razón de ello. Si usted lee Eclesiastés 3, verso 11, dice este pasaje, hablando de Dios, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjese lo interesante de este pasaje de Eclesiastés, donde dice que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos la eternidad. ¿Y sabe por qué? Porque veníamos para ser eternos. El Señor nos creó para ser eternos, para vivir con Él. El pecado de Adán y Eva nos llevaron a esta muerte, a esta posibilidad de muerte, que todos hemos de pasar por ella, pero ¿sabe qué? La posibilidad de la vida eterna. La eternidad se interrumpió en el pecado de Adán y Eva, pero se restituye con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo que hay una diferencia. La eternidad no la vamos a pasar aquí. Si alguno de nosotros quiere llegar a los 100 años, pues yo le diría, ¿cómo va a llegar a los 100 años? ¿En qué calidad, en qué cuerpo, qué características tendrá su cuerpo? Y hoy hay muchísima gente que le dedica grandes cantidades de dinero a la investigación para ver cómo es que podemos mantener la juventud, cómo es que podemos mantenernos sin arrugas, cómo le podemos hacer para estar bien. Y ahora usted vea cómo ha cambiado la idea de las personas de la tercera edad. En nuestra época de infancia, una persona de 50 años, una persona de 60 años ya eran unas personas adultos mayores, ya los veíamos como viejitos, decíamos. Hoy tenemos 60 años y nos sentimos jóvenes y no queremos que nos digan que estamos en la tercera edad. Los que tenemos más de 60 y llegamos al supermercado y nos preguntan qué edad tiene, pues nos duele hasta el alma que nos pregunten qué edad tiene, porque ya se nos nota la edad y nos duele eso. Y quisiéramos vivir muchos años más, pero ¿en qué calidad de vida tendríamos para llegar a esa edad? Y el Señor es claro cuando señala que pues la garantía que Él nos da a nuestro cuerpo es hasta los 70 años. Y dice, y tal vez los más robustos, los más fuertecitos llegarán a los 80. Ese es el sello de garantía que el Señor nos da. Pero como en nuestro corazón sembró la eternidad, nos duele mucho y nos cuesta mucho trabajo entender que hemos de morir. Los que somos hijos e hijas de Dios, tenemos que dejar nuestros temores. ¿Cómo es que podemos encontrar, dónde podemos encontrar esta confianza que da paz? Yo le invito a que lea el Salmo 56, el verso 3 y el verso 4. Y ahí va a encontrar dónde es que podemos encontrar esa confianza que nos produce paz. Dice el verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. El 4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y este pasaje, recuérdelo, léalo, memorícelo, háblelo cuando usted tenga
el temor a contagiarse de COVID, el temor a morir de COVID o de cualquier otra enfermedad. Que su palabra pueda decir lo que usted de su boca pueda decir. Cuando yo temo, cuando tengo miedo a morir, cuando tengo miedo a salir, cuando tengo miedo a estar con algunas personas, cuando temo a morir, Señor, yo en ti confío. Mis temores desaparecen porque yo confío en ti. ¿A qué le puedo temer si estoy contigo? Y luego, al mismo tiempo que usted confía en Dios, usted está confiando en Él, alábelo. Dice el pasaje, alabaré su palabra. Alábelo, reconózcalo. Alabar a Dios es reconocer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos que decir, tengo miedo, Señor, pero en ti confío. ¿Por qué confío en ti? Porque eres mi Dios, porque eres el Todopoderoso, porque eres el gran yo soy, porque eres mi estandarte, porque eres mi roca eterna. Por eso y por muchas cosas más, yo confío en ti. Y lo está alabando. Cuando se está reconociendo lo que es Dios, lo está alabando. Y puede decir también, yo siempre he confiado en Él, por eso no temo. Porque ¿qué puede hacerme el hombre? Así que yo le diría hoy, si usted confía plenamente en Dios, si su confianza está puesta en Él, alábelo todos los días. Vaya por la calle cuando alguien le diga que qué mal clima, que el COVID, que el hambre, que se nos acabó esto, que a lo mejor nos va a pasar esto, usted salga inmediatamente para decir, no te preocupes, eso y más vamos a tener. Jesucristo nos estaba advirtiendo que eso y más lo íbamos a tener, pero nos estaba diciendo, anímense, levántense, confíen en mí, confíen en mí. David confiaba en nuestro Dios a pesar de todas las adversidades que él vivía, a pesar de su propio pecado, a pesar de quién era. Y ahí tenemos el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando él dice al principio en este Salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, él está hablando de un todo, diciendo, para mí, teniéndolo a Dios de mi lado, yo sé que lo tengo todo. Hoy con el COVID nos hemos dado cuenta que no necesitamos mucho para vivir. Hoy nos hemos dado cuenta que no necesitamos comprar ropa, mucha ropa, no necesitamos eso. Hoy nos hemos dado cuenta que podemos ahorrar. Mucha gente perdió su empleo y ha sobrevivido. Y hoy hemos aprendido que de lo que tenemos podemos compartir. Hemos aprendido también a hacer eso. Así que yo le puedo decir que nuestra confianza tiene que estar plenamente en nuestro Dios. Y aunque ande en valles de oscuridad, dice la palabra, yo me sentiré confiado en mi Dios. Si este es su parámetro de confianza en Dios, gloria a Dios por ello. Porque usted está en este supuesto del que decía el Señor Jesucristo. Levanten la cabeza, levántense como hijos de Dios y digan, nuestra redención está cerca. Nuestra redención en el pecado ya fue hecha y tenemos esta oportunidad, ahora sí, esto que sembró Dios en nuestro corazón de la eternidad, tendremos oportunidad de estar eternamente con el Señor. Aunque nos afecte la vida en este tiempo, aunque tengamos que morir, todos tenemos que decir, Señor, en ti confío. Y si tu voluntad es que yo me vaya en esta pandemia, Señor, no importa, yo he de estar contigo en la eternidad. Una de las cosas importantes es que a veces nosotros hablamos de nuestra fe y decimos, a mí no me va a pasar nada. Yo soy hija de Dios y a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a tocar el COVID. Y anda por el mundo sin cubrebocas, solo se lo ponen por multa, pero no por una convicción de cuidado. ¿Y sabe qué? Eso no es la fe. La fe es la obediencia a nuestro Señor. La fe no es fanfarronear y decir que a mí no me va a pasar nada, que no es cierto que existe el COVID, que son puras invenciones de las personas. Yo le diría, eso no es posible. No, los hijos de Dios y las hijas de Dios tenemos que aprender a ser obedientes a nuestras autoridades. Por un lado, dijo Jesucristo, ustedes están en el mundo,
pero no son de Él, pero estamos en Él, y si estamos en Él, somos parte de esto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que obedecer las leyes, obedecer los reglamentos, obedecer lo que nos están señalando. Así que pues yo le diría en esta tarde, como una conclusión, que yo le invito a que podamos fortalecer nuestra relación con Dios, porque en nuestra relación con Dios es cuando nosotros estamos seguros. Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Él nos puede guiar a invertir nuestra vida en maneras que valen la pena, de tal forma que nuestro futuro deberá moldear nuestro presente y no permitir que nuestro pasado lo haga. Somos nuevas criaturas. Hemos aprendido eso, dejamos la vieja persona y estas nuevas criaturas somos parte de un reino que debemos de disfrutar y debemos vivirlo, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que vayamos a cumplir con todo lo establecido, seamos luz en la oscuridad, seamos sal en nuestro entorno, démosle sabor a estas personas, démosles confianza, démosles esperanza. Vaya una milla más de lo que le piden que haga más allá de lo que usted está acostumbrado a hacer. Quiero decirle que hoy es cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios, en esta confianza en nuestro Dios, podemos decir quiénes somos. Podemos decir que confiamos en un Dios y que hacemos su voluntad. Así que ante la adversidad, ante la angustia, ante todo lo que podemos tener, tenemos una receta importante. Confiar en Dios para de esa manera tener la paz que nosotros necesitamos. Vuelvo a leerle la frase del escritor chileno que dice: la pandemia es una crisis y como tal un punto de quiebre, un acontecimiento que nos cambia radicalmente. Una mirada histórica del presente nos enseña a imaginar el significado que tendrán esas consecuencias. Yo le diría hoy, deje que su futuro le marque su presente, porque su futuro está puesto en nuestro Dios. Ante la adversidad del COVID, dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Fortalezcamos nuestra relación con Él, pasemos más tiempo a sus pies y no en el Face. Pasemos más tiempo cerca de Él, leamos más la palabra, escuchemos más a Dios, conectémonos a los cultos de nuestra iglesia. Es decir, estemos más a los pies de nuestro Señor. Y cada día, al estar a los pies de nuestro Señor, nos vamos a levantar y podemos hacer todo aquello que Él nos manda hacer, aún en estas circunstancias. No en vano nuestro Señor Jesucristo nos dice, hablando de la gente que quiere hacer tesoros en la tierra y dedicarse a hacer cosas acá. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esos tesoros te serán añadidos. Hoy yo le quiero invitar a que voltee sus ojos hacia el buen pastor, a ese buen pastor que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, nada nos hará temer, porque Él es el que nos da la confianza y que usted pueda transmitirle confianza a la gente que tiene cerca. El COVID también va a pasar. Vamos a tener vacuna el próximo año, mucha gente se va a vacunar, pero ¿sabe qué? Muchos también han de morir o hemos de morir. Y lo más importante es que pasará el tiempo y vendrá otra enfermedad y vendrá otra, y tal vez a nosotros no nos toque vivirlo, pero a otras personas sí. Así que hoy pensemos que toda nuestra vida tiene que estar puesta en nuestro buen pastor. Vamos a concluir nuestra reflexión justamente entonando este canto que nos habla de este buen pastor. Yo quiero estar para escuchar
aprender de ti. Quiero ser de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios,
Háblele de sus temores, háblele de sus angustias, háblele de su sufrimiento, háblele de lo que padece en este tiempo. Y recuerde, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bondadoso Señor, te damos muchas gracias porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, que entre una multitud de personas nos localizaste, Señor, y nos invitaste, Padre, a tener una relación de amor contigo. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, que no es que nosotros te hayamos buscado, sino tú, Señor, nos buscaste primero. Muchas gracias, Señor, por esta preferencia, Padre. Gracias, Señor, porque estar a tus pies es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, que has provisto en nuestra vida de todo, Señor, para que continuamente, Padre, creamos en este Dios todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra encontramos fortaleza, encontramos certeza. Hoy, Señor, podemos entender que estas angustias, esta ansiedad, esta pandemia, Señor, no será lo último. Tendremos mucho más. Hemos de enfrentar muchas situaciones, Señor. Quienes tenemos un poquito más de edad, así ha sido nuestra vida. Así que lo único que nos queda es la esperanza en ti. Hoy, Señor, tomamos tu palabra, esta palabra, Padre, que nos dice que no desfallezcamos, que no nos angustiemos por lo que oímos o por lo que vemos, más bien que levantemos nuestra cabeza, porque tú eres nuestra redención, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a todo aquel, Señor, que esta tarde ha leído tu palabra, la ha escuchado. Toca su corazón, Señor, toca su alma y libérales, Padre, de cualquier sufrimiento que tengan. Hazles saber que tú eres su buen pastor y que a todos, Padre, nos conduces por esos pastos frescos, esos pastos que ponen paz en nuestro corazón. Te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas cada familia representada esta tarde, Señor, al oír tu palabra. Que bendigas a su descendencia, que seas con ellos, que les hables al oído, que les enseñes quién eres tú en sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que perdones nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y perdona también aquello que no hemos hecho, Padre, que debimos haber hecho. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que también, Señor, nos muevas para que con tu palabra y con la certeza en ti vayamos, Señor, a rescatar a aquel que aún no te conoce. Que tú hagas tu voluntad, Señor, con nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Despídenos en paz de esta reunión, pero jamás tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Que el Señor esté en sus vidas y en sus corazones esta semana. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.